Buenas, aquí Venas con un nuevo vídeo de Black Reliquary. En el anterior episodio completamos una expedición en las cavernas, porque la primera vez que fuimos, pues bueno, tuvimos que salir de ahí más pronto que tarde, no la pudimos terminar. Al final lo conseguimos, en este segundo intento, quiero decir. No gracias a la Vestal, que bueno, aquí está la pobre, sigue con aflicción. Y así va a seguir, se lo voy a quitar a base de palazos, ¿vale? No de pegarle en la cabeza, sino de que ella use la pala. Esta es su segunda semana aquí. Porque hace una semana en tiempo real, ¿vale? O sea, una semana real que yo no... Desde el último episodio que grabé. Pero realmente en el juego solo han pasado 2 semanas, creo. O una. Sí, solo he hecho una misión, ¿vale? Esta es la última que hicimos nosotros. Y aquí hice una mediana en las catacombas. Que además, como veis, lo de Robit sigue bugueándome los colores de los nombres. Pero bueno, da igual. La cosa es que hice una mediana en las ruinas. Farmé un poquito, no demasiado. Pero bueno, he conseguido un par de cosillas más dinero, en fin, da igual. La cosa ahora es que quiero terminar también una misión en el interior expuesto, pero por la noche, porque si os acordáis hicimos una por el día, pero quiero probar por la noche porque en teoría deberían de haber efectos distintos de la antorcha. En esta zona es como en la corte carmesí en el sentido de que la antorcha es fija y no la puedes tocar, y las antorchas sirven para otra cosa. Durante el día creo que servían para ganar más precisión, como en la corte, no me acuerdo. Imagino que por la noche también tendrán utilidad, pero imagino que también tendré que llevar menos antorchas. O lo mismo no, lo mismo por la noche sí que hay nivel de luz normal, vete tú a saber. La verdad es que no lo sé. En cualquier caso también, aquí como veis, he conseguido un nuevo personaje, la Dredge, que no sé qué significa, Dredge, ¿vale? No tengo ni idea qué es, pero es una señora, básicamente lo he leído aquí. Y lleva como una especie de mecha, es un poco raro porque va con un sistema de calentamiento, ¿vale? Cuando está en el mecha, y luego te tienes que bajar e ir a pie. O sea, que es una mezcla, es un híbrido entre luchadora melee y luego se tiene que ir hacia atrás durante un par de turnos. Lo cual no debería ser el fin del mundo, la verdad. Yo creo que puede funcionar. Tengo aquí a este señor, que le he puesto habilidades que sirvan justo para eso, tanto en la tercera y la segunda posición, ¿vale? Tenemos un flagelante, que a él le gusta más ir con gente religiosa y gente que pueda poner expiación a los enemigos, pero bueno, lo vamos a llevar sobre todo de healer, porque es el único que tenemos, porque además de probar a la Dredge, también quiero probar a la Nerd, ¿vale? Por cierto, este nombre se lo puse porque me lo pedisteis. Le quería poner emotes al nombre, pero es que no se puede. O sea, no hay forma de conseguir ponerle un emote al juego. Si se puedes entrar en los archivos de los nombres del juego, lo mismo ahí se podría. Probablemente no, probablemente saldrían aquí símbolos. Igualmente no sé cómo hacerlo, o sea que nada. Pero igualmente la vamos a usar a ella, ¿vale? Por eso también es parte de la razón por la que llevo el bufón. Porque como esta tipa se centra en ponerse estrés a ella y al resto de los aliados, pues tengo que llevar el bufón para que no se me vaya de control. No sé muy bien cómo va a salir esto porque es un equipo un poco raro. Como digo, esta señora es una especie de luchadora a melee y luego se convierte en una tiradora durante un par de turnos en la retaguardia. Este tipo, bueno, va lo suyo es bajar de vida, ¿vale? Es hacer que esté bajo de vida. Aunque en su caso no te interesa que llegue realmente al 0% de vida. Aún así le he puesto más resistencia a los golpes mortales por si acaso, porque no quiero que se me muera. Y esta señora, pues bueno, se especializa en poner estrés y eso luego te da efectos, ¿vale? He venido por encima las habilidades de esta señora, pero la verdad que no me acuerdo muy bien lo que hacen. Así que ahora cuando entremos lo veremos, ¿vale? Tampoco me voy a poner a revisarlo ahora. Solo me acuerdo... mira, tengo uno para ella. A ver, ¿esto qué me da? Más probabilidad de poner veneno contra objetivos marcados, pero esto no me viene muy bien, la verdad. Esto no me viene muy bien porque la mayoría del tiempo quiero usarla en modo mecha, perdón. No sé cuánto tarda en llegar al máximo, ¿vale? Tienes que llegar hasta 100, el nivel de calor, y luego se sobrecalienta el mecha y tienes que bajarte. No sé si el nivel de calor se irá entre batallas, porque eso puede ser importante, pero bueno. Bueno, sí le voy a poner aquí este valorio que me gusta mucho, que le da un 5% de protección y 5 de esquiva, y otro que le da otro 5% de protección. ¿Vale? La puedo usar de tanque, aunque de tanque tengo pensado usar al flagelante. Cuando digo tanque me refiero simplemente a que proteja a la Nerd, porque ella puede forzar una guardia a un aliado. Ya está, el resto van por su cuenta. Pero estarán bien, este señor le he puesto... No le he puesto más esquiva, pensaba que le había puesto más esquiva, pero no. No, tenía yo una valorio para más esquiva. Bueno, da igual. Si le he puesto este será por una razón. Ah, sí, le iba a poner este que me da 8 de esquiva y 5% de crítico. Pero el problema es que pone que solo me da los 8 de esquiva y el 5% de crítico solo me lo da si la luz está por encima de 75. Entonces, como es una expedición que es por la noche, yo no sé si aquí va a haber nivel de luz que cuente como 100.
os va a contar como 0 o vete tú a saber cómo cuenta. Entonces, como no me fío, porque es una zona que no conozco, pues ese Valorio no se lo puedo poner. Entonces, pues bueno, le pongo aquí un opocho y ya está. Y poco más, este tipo, como digo, lo vamos a usar a healer, aunque también lo voy a usar a daño. Esto es probar, ¿vale? Puede que esto salga terriblemente mal. Tal vez. Pero hay que probar aún así. Por cierto, antes de que se me olvide, también ha salido un evento aquí, que es el cumpleaños del capitán, de este señor de aquí, ¿vale? Este señor, según el juego, es su capitán en la semana 11. ¿Es siempre así? ¿Es siempre esto así o es un evento aleatorio? La verdad que ni idea. Pero la cosa es que te pone todo gratis, ¿vale? Te pone todos los servicios, bueno, todas las actividades, no todos los edificios. Si quieres mejorar habilidades o mejorar equipamiento, eso no es gratis, ¿vale? Esto no es gratis. Pero cosas como... Bueno, esto es que siempre es gratis. Cosas como esto, como la clínica, sí que es gratis. Mirad, aquí he puesto a alguien a tratarle unos rasgos. Y esto no. Joder, tío, aquí. Solo son estos dos edificios. Y aquí también. No he puesto a nadie en el salón para apostar, en el salón de apuestas, porque la verdad que no me apetece que me pierdan a Valorios ni dinero. Pero bueno, voy a revisar que ninguno de los héroes que lleve sea nivel 2. Porque eso podría estar bien para mejorar las habilidades y tal. No, van a ser todos nivel 1. Eso es un poco peligroso. La verdad, sería conveniente que llevase al menos uno de nivel 2. Pero da igual, vamos a ir así, ¿vale? Vamos a venir a esta misión. O a esta. Esta de aquí. Que me da algo que me quita estrés. No creo que use mucho este objeto, pero bueno. Tenemos que completar el 100% de las batallas de sala. Es una misión corta. Que ya sabéis que según que en este mod las misiones cortas son más largas que en el juego base. Pero bueno, según el mod es una misión corta. Así que vamos a comprar alimentos. Vamos a ir con 16 como siempre. Más que de sobra. Palas 2 debería estar bien. 3 quizás. Yo voy a ir con 2. Me voy a arriesgar. Sí, me voy a arriesgar, venga. Antídoto, creo que de hecho no voy a comprar. Voy a comprar más vendas, ¿vale? Voy a comprar todas las vendas y a cambio no voy a comprar ningún antídoto. Si hay enemigos con veneno, pues me lo voy a comer con patatas, es lo que hay. Esto no sé ni para lo que sirve aún. La sal esta no sé para lo que sirve. Probaría, pero es que no me quiero gastar aún el dinero, o sea... Podría probar, ¿sabes? Pero es que prefiero guardarme el dinero, no voy a engañar. Y el aceite de marcado no me interesa porque aquí nuestra amiga la nerd, cuanto más estrés tenga, más penetración de armadura tiene. El flagelante va con sangrado, o sea que a él también le da igual el daño base. Este señor también pone sangrado. Para el ataque final sí que le puede joder, que los enemigos tengan protección, pero bueno. Y esta señora ni idea porque es que, como digo, he mirado sus habilidades por encima, pero ya no me acuerdo lo que hace. Así que nada. Esto tampoco sé lo que hace este incenciario, pero me da un poco igual. Y las llaves, nunca, la verdad que las llaves no he visto prácticamente ningún lugar donde usarlas. También es verdad que principalmente porque nunca llevo llaves, pero da igual. Vamos a comprar antorchas. Vamos a comprar 2. De nuevo, no sé si se pueden usar o no. Lo mismo es como es como en la contraparte de día, que no se pueden usar. Pero como no estoy seguro, o sea, tiene más sentido que por el día no uses antorchas que por la noche, ¿no? Entonces, pues eso. Y vamos a comprar 2 kits de enfermedades. Yo creo que sí, vamos. Genial. De hecho, compro algo más. Por probar, mira, me compro uno de sal, un kit de arqueología y ya, que ya me he gastado bastante. Y una llave, mira. Sí, venga, una llave, ¿por qué no? Vamos. Última revisión de que están todos los valores, están. Perfecto. Pues vamos allá. Por la noche te puede dar grandes ventajas. Vale, ¿y qué? ¿Qué tipo de ventajas me puede ofrecer el juego? Bueno, ahora lo veremos. Según el juego me pueden dar ventajas por la noche. ¿Cuáles son? No lo sé, no especifica. Eso es todo lo que me ha dicho. Dice, por la noche bueno. Pero no me dice bueno en qué sentido. La verdad que el fondo precisamente no me dice nada nuevo. Porque mirad, aquí hay un montón de hachas por todas partes. O sea, no parece esta gente muy amable, ¿eh? Por el día se ve que estaban nerviosos, lo cual entiendo porque tiene que hacer mucho calor. Pero se ve que por la noche tampoco se calman. O sea, por la noche tienen frío y tampoco les pillas de humor para hacerles una visita. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer aún así, ¿vale? Seamos invitados o no, vamos a venir aquí. Vale, ¿y aquí qué pone? ¿Qué pone? Mira, como es por la noche, si os acordáis en todas las zonas, cuando tienes más nivel de luz, hay más probabilidad de que salga la legión perdida. Y si tienes poco nivel de luz, hay más probabilidad de que salgan los Kabarots. Pues ahora nos pone directamente más probabilidad de Kabarots, ¿vale? Y también recibimos un 15% más de estrés, lo cual justamente con el equipo que llevo no es bueno, porque en este equipo voy a ganar bastante. Pero bueno, he hecho bien en traer aquí al bufón. Y los enemigos tienen un 5% más de crítico, además de que algunos empiezan el combate con sigilo. Llevo habilidades para quitar sigilo, creo que esta señora lleva.
Ahora bien, ¿dónde es? Es cuando va de pie. Que normalmente yo la quiero usar de mecha. Estupendo. ¿Alguien más puede quitar sigilo? Ah, sí, mira, esta señora puede quitar. Está todo perfecto, está de puta madre. Y si uso una antorcha, ignoro el sigilo, vale. Y no se puede... Durante un turno ignoro el sigilo, vale, pero no puedo aumentar el nivel de luz, ¿verdad? No tiene pinta. Ah, pero mirad, el nivel de luz es cero, o sea que es nivel de luz cero permanente, ¿no? Porque si yo hago así... Sí, no ha aumentado, vale. He perdido una antorcha, ¿vale? Que solo me va a durar un turno, o sea que ha sido perderla del todo. Pero me da un poco igual, quería probar. O sea que sí, he hecho bien en no traer el Avalorio que funciona con un nivel de luz de más de 75, porque aquí es cero permanente. ¿Quién es este señor? Esto aparece como en una de las portadas del juego, o sea, en una de las imágenes que... la imagen de portada del juego de Steam. Este hombre ha sido dejado aquí para sufrir. Vale, ¿y si le ayudo? Pues no... Yo juraría que el modelo de ese tipo aparece en algún sitio, pero quién sabe. Mira, este también aparece. El cruzado, anda. Una pena que no haya traído uno. Decapitaciones de la Legión. ¿Pero de la Legión perdida o de otra Legión? Estos parecen como los granjeros estos de la Legión perdida, ¿no? Y esto sí que es el arma esta del... ¿Cómo se llama? El Vindicador, creo que era, el que usamos... El héroe nuevo que usamos en la última vez. Esta espada creo que también es suya, pero la cabeza es de un cruzado. Quién sabe. ¿Lo uso así a secas o uso algo? Le voy a dar. Me pone trauma, me pone tanatofobia. Bueno. A ver, justamente con este señor, ¿vale? Con el flagelante no es bueno porque él sí que le interesa estar bajo de vida y eso solo te afecta cuando estás bajo de vida. Pero bueno, gana más estrés, que tampoco nos viene bien precisamente. Pero en fin, es lo que hay. Sale combate y les pillamos por sorpresa nosotros. ¿Cómo? No lo sé. Por alguna razón me estás diciendo que esta gente que vive aquí en el desierto, con poca luz, llegan unos desconocidos que no tienen ni puta idea de dónde van y son los desconocidos los que te pillan a ti por sorpresa. Bueno, a ver, lo mismo estaban durmiendo, o sea, puede ser. Uno pensaría que un poco raro que no tengan a nadie de guardia, pero ¿quién soy yo para valorar sus métodos? En fin, es la hora de Wearables, esta señora. Le vamos a llamar la tipa del mecha, ¿vale? Porque no sé cómo llamarle. Dredge es un nombre muy raro. Wearables suena a puta mierda, o sea que va a ser la Mecha Girl, ¿vale? Ha salido volando, ¿qué cojones? ¡Hostia! A ver, sabía que iba a montarse en un mecha, pero no esperaba que fuese un mecha tan grande. Joder, tú. Pues esto es un jefe. O sea, esto es un puto jefe. Tienes que one-shotear a todo el mundo aquí. En fin, ¿qué tenemos por aquí? Como digo, no he estudiado las habilidades, ¿vale? Las he mirado por encima, pero ya está. Tenemos aquí una que ignora la ronda de preparación, por lo cual eso nos interesa usarlo lo primero. Por cierto, les han puesto que van a cambiarse de posición. Ah, claro, porque lo hemos pillado por sorpresa. Ha sido por empezar el combate en sorpresa, vale. Hago un 77% menos de daño en la ronda de preparación, pero a cambio no fallo, porque si intento usar las otras habilidades, pues como veis es casi imposible, ¿vale? Bueno, casi. 40% no es casi imposible, pero es poco probable. Y me bufo con un 12% de daño, ¿vale? Y un 10% de nivel de calor, de sobrecalentamiento. Recordad que puedo llegar hasta 100, ¿vale? Por cierto, cuando entro en mecha, gano efectos que son 35% de protección, resistencia al sangrado, aturdimiento y al movimiento, pero a cambio pierdo 10 de velocidad y 20 de esquiva, ¿vale? O sea que sí, en la forma mecha es una tank esta señora, básicamente. Una mecha que va a pegar buenas hostias por lo que se ve, ¿no? ¿A quién me interesa pegarle a estos dos? ¿Quién era peor? Claro, es que hace ya tiempo que no juego aquí, ¿sabes? En general, hace tiempo que no juego. Esta señora te ponía estrés, te puede aturdir. Y tú hacías como mucho daño, ¿no? ¿Este señor no hacía como mucho daño? Sí, me acuerdo, este señor. Me acuerdo que este señor te destrozaba la cara. ¿Señor o señora? No lo sé. En fin, aquí no voy a empezar pegando porque no le voy a hacer nada. Entonces voy a usar Sufrir, que lo que hace es que le pone un punto de sangrado durante cada turno, ¿vale? De forma permanente durante la batalla y a cambio gana un 15% de daño, un 5% crítico y un 10% más de probabilidad de ponerle sangrado a los enemigos, ¿vale? Además de un 6% de resistencia a los golpes mortales, que no está mal. Lo que pasa es que si te quitas el sangrado se van los buffos. Para eso me he traído las vendas, por cierto, ¿vale? Ahí está, lo uso y ahora en teoría, mientras que esté sangrando... Hostia, mira, un punto de sangrado durante 999 turnos. Pero ha dicho... No, juego, me has engañado. Aquí has puesto por batalla. 999 turnos no es
la batalla entera. Y si yo me tiro 1000 turnos, ¿qué? Eso ya no es toda la batalla, juego. O sea, madre mía. Menudo juego de mierda, tú, por cierto. ¿Por qué no puedo usar? Ah, no estoy en la posición correcta. Voy a usar preludio. Me interesaba usar esto, la verdad. Vale. Pasa que, claro, luego me tendría que ir atrás. ¿Este señor puedo poner en la tercera posición? No, realmente. Lo mismo me habría interesado entonces empezar el combate atrás, ¿vale? Vale, para la próxima vez haré algunos ajustes para la siguiente batalla. Por ahora vamos a seguir. Aquí no voy a poder darle a nadie, porque solo tengo un 40 y pico % de probabilidad de darles. Podría quitar estrés a los aliados, pues que no tenemos. A ver, puedes quitártelo a ti mismo, yo que sé. ¿Por qué no? Por hacer algo. Es que no iba a dar el ataque aún así, o sea, que mata. Y aquí tenemos para la habilidad de... O sea, para el round de preparación tenemos aquí esta habilidad que le va a quitar el sigilo al centauro este raro. Diréis, eso no es un centauro, da igual, yo le llamé centauro por error el otro día y ya se va a quedar con ese nombre, ¿vale? Ya dije que le llamaría centauro, me da igual si no lo es. Vale, ahora les toca a ellos bufarse y sus cosas. Les he cambiado de posición, que eso no está mal del todo. Vale, ahí como veis le he forzado a hacer un ataque malo. Lo malo que estos dos o estas dos, sigo sin saber lo que son, pegan bastante. Y hay que encargarse de ellos. Bueno, sí, primero habría que encargarse del centauro, por eso de que es healer, ¿vale? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Buena pregunta, no lo sé, la verdad. No lo sé. Porque el flagelante solo llevo que pueda pegar a las dos primeras posiciones. Así que habrá que inventarse algo. Aquí solo puedo pegar... Es que pegar a este pringao es inútil, ¿no? Porque lleva 8 de regeneración de vida durante 3 turnos. O sea, que le haga lo que le haga no lo voy a matar. Entonces voy a ir a por la diabla esta de aquí. Ahí está. Vale. He empezado en mala posición con el bufón, ¿eh? Tendría que haber empezado en la segunda posición, pero bueno. Nada que no se pueda solucionar en el futuro. Y tú vamos a ver, probamos otra habilidad. Hemos usado esta. A ver, ahora haría mucho más daño. Creo que esta habilidad me renta aún así. Pero vamos a ver las otras. ¿Esto qué hace? Es un ataque a los 3 primeros. Hace solo un 40% de daño, ¿vale? Los pones un debufo y ganas un montón de sobrecalentamiento. No me convence, la habilidad no me convence. Por cierto, en este personaje es como la abominación en el sentido que tienes todas las habilidades siempre, ¿vale? Porque funciona exactamente igual que la abominación. Tienes habilidades para cuando estás transformado y para cuando no. En este caso, cuando estás en mecha y cuando no estás en mecha. Por lo cual siempre tienes todas las habilidades, ¿vale? No hay que cambiarlas. ¿Y esto qué haría? Esta última habilidad. Ignora la estocada. Eso en este caso me da igual. Hace más daño contra objetivos marcados, pero no lo tenemos marcados. Bueno. ¿Cuánto daño me haría? De 15 a 31. Y esto hace de 16 a 33. Hombre, no te voy a engañar. Parece... Lo bueno es que le puedes dar a la tercera posición, pero parece que la mejor habilidad es el puñetazo, ¿no? Como es de esperar, o sea, es un puto mecha. Lo mejor que puedes hacer es pegar un pedazo de puñetazo con esa bestia mecánica, la verdad. Que a ver, con un rayo láser también suena guay. Pero ya, a mí, si este señor me pega un puñetazo, ese mecha me parte entero. O sea, que ya. Vale, pero aquí tengo una duda. ¿Qué hacemos con la nerd? Vamos a ver. Sus habilidades que hacían. Puedo ponerle guardia a un aliado para que a ella no le peguen. Pasa que ahora mismo tenemos mucha vida, entonces me da igual, ¿no? Ahora mismo no me renta usar eso. También podríamos... aquí bufar a todo el equipo. Lo que pasa que le voy a poner estrés. Podría simplemente pegar, aunque no hace mal daño esta habilidad. Esta habilidad es la que he dicho que tiene penetración de armadura por cada 10 de estrés, ¿vale? Pero no tiene mal daño, es como su habilidad básica, así que vamos a usar esa. Oh, ya. Me acaba de humillar, o sea... Ha hecho una mirada intensita a su libro y se ha cargado un enemigo. ¿Cómo? No lo sé. O sea... Que el mecha se cargue a alguien de un golpe lo entiendo, porque es un... o sea, es... Mira lo que te comes, ¿sabes? Aquí no se ve. Ese brazaco que te comes encima, en toda la cara. Pero que alguien mire un libro y te mueras... Esto, o sea, ¿qué lleva? La Death Note. Esta señora lleva la Death Note. Y un cuchillo. Bueno, interesante elección, la verdad. Igualmente el combate ya está ganado, o sea, que da igual. ¿Debería de pegar a esta señora? No, porque su habilidad que le queda ya es la mala. Entonces debería de encargarme del bárbaro barra bárbara este raro. ¿Vale? De hecho, lo que voy a hacer es... voy a cambiar al modo de pie. La voy a mandar atrás, porque eso la manda hacia atrás automáticamente. Y aquí, pues, puedo hacer algo a este señor. Vaya, no realmente. Le puedo intentar aturdir.
Sí, le puedo aturdir. Vamos a probar a aturdirle. Estaba leyendo lo que hace la habilidad. No le ha aturdido, pero bueno. Había que intentarlo. Y ahora le pegamos. Oye, ¿qué pasa con los críticos? No veas. ¿Quién tiene más críticos? Ah, no, nosotros también tenemos más críticos. Los enemigos tienen un 5% más de crítico y nosotros tenemos un 3% más. No está mal. Siguen teniendo ellos la ventaja, pero suficiente. Vale, a este señor ya no le funciona lo de mirarle intensamente, ¿eh? No le ha funcionado. Ha dicho, no, yo no me muero con leer. No me puedo morir si tú lees porque yo no sé leer. ¿Esta gente sabrá leer? No creo, ¿no? O sea, primero de todo, son bárbaros del desierto. Y segundo, o tienen un montón de calor durante el día o se están congelando por la noche. ¿Quién coño se va a poner a leer así? Yo creo que nadie, ¿eh? En fin, tú puedes hacer algo, pégale a la de atrás. O no le pegues a nadie, como tú veas. La verdad que fuera del mecha eres un poco inútil, ¿eh? Lo cual no te lo puedo echar en cara, porque yo la verdad que también sería más útil en un mecha de 3 metros, que siendo yo solo, ¿vale? Pero aún así, señora, no sé, haga algo. Si eres capaz de construir un puto mecha, puedes ser capaz de hacer que esa pistola tenga bastante potencia. A mí no me engañes, pero bueno, por cierto, hemos ganado algo, que es para un Thrall, que es otro héroe que no tenemos, ¿vale? Ahí va, con la tontería hay bastantes héroes nuevos, ¿eh? No son, o sea, no son exactamente nuevos de este mod, porque la mayoría son otros mods que ya existían, que simplemente los han adaptado para Black Reliquary. Pero aún así, si vienes de no haber jugado nunca con mods como yo, son cosas muy nuevas, la verdad. Vale, esto me da Ampar, lo cual está guay. Me estás diciendo que has disecado un dragón entero, o un Worm, que no es exactamente un dragón normal, pero bueno, da igual. Una especie de dragón y solo te ha dado 2 de ámbar. Todo el cuerpo, solo te ha dado 2 de ámbar. Bueno, cuestionable, pero si tú lo dices, juego, así será. En fin, sigamos. ¿Qué más habrá por aquí? Vaya. ¿Las avispas estas del vacío? ¿O estas no son las del vacío? Estas no son, ¿verdad? Estas son otras. No, sí, estas son... Ya las hemos visto anteriormente, o sea, que son enemigos que ya nos hemos enfrentado. Una serpiente. Y bueno, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo de este enemigo, no me sale el nombre. Bueno, da igual. Vamos a llamarle el gusano con pocos amigos, ¿vale? Ya está. Bueno, aquí sí que puedo usar preludio, que esto no hace daño a los enemigos, pero él gana un 10% más de daño. Y luego con la habilidad final hace un 20% más de daño, ¿vale? O sea que la vamos a llevar ahí. O sea que claro, ¿tú ahora no puedes usar esto del mecha? A ver, señora, ¿por qué no puedes usar el mecha? ¿Me lo puedes explicar? No quiero que pases turno, quiero... ¿Por qué no puedes usar ninguna habilidad? No entiendo. ¡Ah! Vale. Aquí ha habido un fallo técnico, ¿vale? No he leído yo el pequeño detalle de que cuando te desmontas no puedes volver a usar el mecha hasta que acampas. Pequeño detalle. Algunos dirían sin mucha importancia. Bueno, a ver, hay cosas peores en la vida. ¿Que me ha jodido? Me ha jodido la misión, no voy a engañar. ¿Nos podremos recuperar? Posiblemente no. Vamos a seguir, por supuesto. De hecho, ya que eres inútil, señora, pues... como que te voy a usar de muro de carne, me parece a mí. Por ahora vamos a... pegarle a alguien. Mira, este que lleva la estocada se la puedo quitar. Venga, fuera de aquí. Ahí está, te quito la estocada y te pongo un debufo. Pues ahora a ver qué hago. El daño de... Sí, que bloqueas el daño. Ya sé cómo funciona la rompeescudos. ¿Por qué un gusano tiene la habilidad de la rompeescudos? ¿Cómo ese gusano cómo bloquea el daño? No entiendo. No lo sé, pero bueno. En fin. ¿Ahora qué hacemos con esta señora? ¿Ahora qué hacemos? La voy a tener que llevar atrás, ¿no? Pero, ¿cómo juego esto? A ver, puedo usar el bufón solo de melee. Lo malo es que entonces no va a poder quitar estrés, ¿sabes? Y entonces no voy a poder usar bien a la nerd, porque la mayoría de sus habilidades ponen estrés. Pasa que en la primera pelea pues no las he usado, pero... ya, veremos lo que pasa. Veremos lo que pasa. Por ahora la voy a intentar ir cambiando de posición como pueda y ya está. Le pegan a ella, lo cual, bueno, por lo menos que tanque, yo qué sé. A poder ser sin comerse críticos, estaría bien. Pero yo qué sé. Aunque aún así me gustaría que le pegasen al flagelante, la verdad, porque es el que tiene que estar bajo de vida para curar. Si no, no puede curar a los aliados. Mira, aquí justamente puedo curar. Pues venga, te curo. Ahí está, se curan ambos, de hecho. Perfecto. Y tú... a ver, ¿qué hacemos contigo, amiga?
¿Qué hacemos contigo? Le pegas a un enemigo. Es que hay que quitarse al menos a un enemigo. Pégale a este pringao. No lo matas. Bueno, pues nada. Lleva protección. Lleva un 30% de protección. A ver, es que le estoy pegando al tanque, ¿eh? También te digo, no estoy siendo el más inteligente del mundo. ¿Por qué le estoy pegando al tanque? No lo sé. Porque le he puesto un debuff al principio del combate. Solo por eso. Realmente debería encargarme de los bichos estos de aquí adelante, ¿vale? Porque mira el destrozo que me están haciendo. Ya. Es que estaba ocupado con lo de la cagada del mecha. Y ya lo demás como que me ha dado igual, la verdad. Uso un final y me voy hacia atrás para intentar solucionar el combate. No lo mato, no es el que le haga daño máximo. No merece la pena. A ver, ya que estoy, me quito al tanque. Ya que estoy. Ya lo mato, ¿sabes? Hala, ya me lo he quitado, vale. Un enemigo fuera. No es el más ideal, pero bueno. Y aquí vamos a... Fuerzo al flagelante a... Fuerza al flagelante a que la proteja. Lo voy a hacer. ¿Vale? Le pongo bloqueo. Durante 3 turnos protege a la nerd. Pero a cambio también gana estrés. Bueno, de hecho ganan estrés todos. Pero pequeño detalle sin importancia. La verdad. Esta señora hace más daño a objetivos marcados. O sea que podría marcar un objetivo porque la verdad que así de primeras hace 0 daño, la pobre. O sea, mirad el daño que hace es nada. Así que voy a marcar este enemigo. En la siguiente ronda le haré un 50% para de daño. A ver si eso ya hace un daño decente. Porque cuando está desmontada, la verdad que sus habilidades son un poco una mierda. Lo cual, de nuevo, tiene sentido que sea mucho más útil en el mecha, pero... Fallo mío no pensar que el mecha, una vez que lo manda hacia arriba, ya no vuelve. A ver, yo qué sé. Cuando se ha montado en el mecha, ha aparecido de la nada el mecha. Yo no sé dónde lo tiene guardado. Perfectamente puede tenerlo en un dron encima de su cabeza o un helicóptero que esté rotando alrededor de ella. Y lo puede bajar todas las veces que quiera. Por poder puede. Pero bueno. Voy a hacer el final. ¿Por qué? Porque puedo. Y porque así ya me quito otro enemigo, ¿sabes? Y ya está. Lo malo es que ahora creo que al que he marcado no le puedo dar con la señora del mecha. O más bien la señora que ya no tiene un mecha, ¿vale? La ex mecha, más bien. Que por cierto se va a morir. Sería gracioso que se me muera, la verdad. Su utilidad en esta misión, morirse, ya está. En fin, le voy a quitar el sangrado por lo menos. Tiene el veneno, pero ahí no como que no te puedo ayudar, la verdad. Yo qué sé. ¿Por qué he echado a todos hacia atrás? No sé. La verdad es que no sé qué hacer, o sea, me ha jodido lo del mecha muchísimo. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? A ver, piensa. ¿Tienes algo útil que hacer? Podríamos ponerle bloqueo a la del mecha. ¿Por qué no? Le voy a poner un bloqueo. Que eso hace que todos ganen un montón de estrés, pero un montón. Pero bueno, cosas que pasan. Y ahora tú, no puedes curar. Ya. Pues ahora veremos qué hacemos para que no se nos muera. Claramente no puedo hacer gran cosa. Y claro, si ahora lo malo de que le bloqueen el daño al flagelante es que no puedo curar. Él es el único que puede curar, la verdad. Ya. Y ahora no puedo curar, no puedo atacar tampoco con esta señora. Pues vamos a bufar a todo el equipo. Que con eso también ganan más estrés. ¿Qué se le va a hacer? Más horror. 14 por ronda. Me parece que correctísimo. Me parece, vamos, increíble. En cuanto acabe esta pelea, me voy a ir hacia atrás y voy a acampar, vamos. Pero de una. No tenéis ni una idea de lo rápido que voy a acampar. Ahí está, otro enemigo fuera. Vale, ya solo nos queda uno. El problema es que tiene marcas de bloqueo. Pero le voy a pegar. Aunque se bloquee el daño, el sangrado debería de ponérselo. Eso es. O sea que es perfecto. No me importa que me haya bloqueado ese ataque ya que te he desangrado. Lo que sí que me importa es que me están destrozando a todo el equipo, excepto al flagelante, que es quien debería de... Uf, el estrés, tú. 22 de estrés. 10 de estrés durante 2 turnos. Va a llegar al máximo, Bueno, ¿qué se lo va a hacer? Y además no le puedo pegar el objetivo marcado porque está en la primera posición, por lo cual apenas hago daño. Por lo menos está muerto el enemigo ya. ¿Vale? Están ya los dos muertos, de hecho. Ahora puedo centrarme en recuperarme un poco. O por lo menos intentarlo. A ver, tú, necesito que quites estrés. Madre mía, tú, menudo desastre de misión, Menudo desastre. Y todo por bajarme del puto mecha. Todo por bajarme del maldito mecha. ¿Qué se le va a hacer? ¿Puedes hacer algo útil? ¿O no? No. Pues pégale a este señor, o léele el libro, yo que sé, haz lo que te dé la gana. Si no, no seré de utilidad para nada. Tú remátalo.
Debería haberme puesto la habilidad de regeneración quizás en el flagelante. Esta habilidad. De hecho lo voy a hacer. Le voy a quitar esto y le voy a poner la de curar a los aliados. Por favor, no os muráis. Por favor, aguanten. No se mueran. ¿No te mueras? Uff. Vale, no se han muerto, no se han muerto. Ahora entrad aquí, por favor. Entrad. Ahí. ¿Debería abandonar la misión? Pregunta seria. Pues es que queda bastante, ¿no? Vamos a acampar y ahora veremos, ¿no? ¿Qué habilidad de acampada tengo? No lo sé. Vamos a acampar y ahora lo veremos. Esto está siendo un maldito desastre, pero bueno. Las cosas maravillosas de venir a ciegas. Mírala, si tiene cara y todo. Lo que no tiene es mecha, Bueno, ahora en teoría sí que lo va a tener. Ahora, cuando al acampar sí que le vuelve el mecha, en teoría. O sea que vamos a intentar no volver a cajarla, ¿vale? Y no bajarle. Que eso es importante. Entonces el combo del bufón no me sirve, ¿no? Porque claro, mi idea es que como no había leído el mecha, mi idea era cambiarla todo el rato. O sea, primero pegar con el mecha, luego llevarla hacia atrás. Y entonces que él usase preludio. O sea, esto, final. Y le había puesto preludio también para eso. Pero si no me sirve nada de esto, voy a tener que cambiar las habilidades. ¿Por qué no me dejas cambiarlas ahora mismo? Supongo que al acampar no me deja cambiarlas. Bueno, se trabajará con ello, no pasa nada. ¿Esto qué hace? Esto me da igual. Me da suministro, me da igual. Necesitamos curarnos la vida y quitar estrés, ¿vale? Entonces. ¿Esto qué me hace? Me pone más estrés, eso no me interesa, la verdad. Este hombre se puede curar 50 de estrés, pero justamente tú no necesito que te cures. Vale, pues tú vas a empezar aquí a quitarle estrés, ahí está. Puedo usar también esta habilidad de ponerle más estrés a la nerd, ya que ella sí que nos interesa que gane estrés, y al resto quitarles, ¿vale? Por cierto, ella no puede ganar estrés de ninguna forma. Solo le puedes poner al resto de aliados, ¿no? A ver, puedo ponerme esta habilidad de absorber mente, que transfiere el horror a ella. Pero es que tampoco me interesa. No sé muy bien cómo usar a esta señora, la verdad. Lo mismo, traerla con el bufón no ha sido la mejor idea. Creo que la idea es no curar el estrés de nadie, que lo absorba todo ella. Pero claro, es que solo transfiere el horror. A ver, las quita también 3 de estrés. Pero claro, todo el estrés que ya se han ganado no se lo quita. Aún así podría usar eso, ¿no? Si me quito lo de forzar la guardia a los aliados, que no me está siendo tan útil, podría ponerle esta otra habilidad. Bueno, ahora veré. Por ahora vamos a ver qué más uso para acampar. Podría curar, que lo vamos a necesitar, me parece a mí. Porque lo que es quitar estrés ya no puedo, ¿no? No, solo el flagelante, que él no me interesa que pierda más, porque no lleva nada. Pues vamos a curar a los aliados, a ver qué remedio. Venga, a ti te curo un poco. Y tú también puedes curar, si no me equivoco, ahí está. Y me quedan 4 de tiempo. Bueno, pues dame suministros. Unas vendas, ok. Una llave, pues vale. No me va a servir de gran cosa, pero bueno. En fin, veremos si no nos acampan. O sea, si no nos hacen una emboscada. Parece que no, por suerte. Vale, y ahora hay que pensar. Ahora hay que pensar. Tú vas a ir atrás, entonces. De esto olvídate, ¿vale? Vas a empezar con balada de batalla. Y vas a pegar con el sangrado. ¿Y qué más puedo hacer? Esto me da igual. Esto me da igual. A ver, además me puedo poner el final por si me cambian de posición para poder reposicionarlo atrás, ¿sabes? Eso sí lo puedo hacer. Vale, y entonces esta señora le voy a quitar lo de que le guarde, le proteja a un aliado y le voy a poner que transfiera el horror de los aliados a ella misma. A ver si consigo que tenga bastante horror, que es bastante estrés y así tiene penetración de armadura con esta habilidad. Aunque solo sirve para eso, o sea, realmente ni siquiera te es tan útil que esta señora gane estrés. Es un personaje un poco raro, ¿no? De hecho, así de primera diría que es un poco una mierda. Lo comparas con la tipa del mecha. O con, por ejemplo, el Bailet, que es el que se centra en estar a 0 de vida y cosas así. Y la verdad que es un poco inútil. Lo mismo es que yo no sé jugar con ella, pero bueno, habrá que ir probando. En cualquier caso, esta señora, la señora del mecha, ya vuelve a ser la señora del mecha. Ya debería haberlo recuperado. Así que vamos a seguir a ver si no tenemos más sustos ni accidentes, ¿vale? ¿Cuánto tardaría en volver a cagarla? No lo sé. Aquí volvemos a tener a este señor. Te puedo dar algo, mira, te puedo dar unas vendas. ¿Qué te parece? ¿No te sirven? Echarte sal en la cara no creo que te ayude mucho. O sea que vamos a usarlo a mano. Y vaya, combate. Eso por intentar ser buena gente. Pues nada.
Pues nada, tenemos aquí a la hiena giratoria, que me acuerdo que esta daba mucho miedo. Pero lo primero de todo voy a bufar a todo el equipo. Ahí está. Vale. Y a ver tú. Mecha. Mecha time. Mecha time y es la última oportunidad, ¿vale? Tras esto ya no podemos... una vez que se nos vaya el mecha, ya no lo vamos a tener más, porque ya no podemos acampar otra vez. O sea que cuidado. En cualquier caso, golpetazo a la hiena. Ahí está, que aprenda. Tú vas a usar tu habilidad de la ronda de preparación, que es esta, que quitaba velocidad y esquiva. Y también quitaba sigilo. Vamos a usarlo en esta señora, ¿no? Sí, ¿no? Le quito el sigilo a la healer y ya está. Porque esta de aquí, a la arquera, también me interesa quitarle el sigilo. Ah, me has puesto en sigilo a este también. Qué cabrona. Pero bueno. O sea, le quito el sigilo a uno y me lo pones en otro. ¿De verdad es necesario esto? ¿De verdad era necesario? Bueno. Me gustaría quitarme a la hiena, pero es que no puedo. Y aquí en vez de ponerle sufrir, lo que voy a hacer es curar a los aliados, ¿vale? Porque además en la ronda de preparación pones un 50% más de recuperación de vida. Entonces voy a ponérselo, por ejemplo, al mecha. Que no me preguntéis cómo puede regenerar vida a un mecha, la verdad que no lo sé. ¿Cómo puede él perder vida para darle vida a un mecha? Ni idea. ¿Puede transformar su sangre en hierro o algo? La verdad que no tengo ni idea. Él sabrá. Bueno, tema estrés. Me da igual, tengo que pegar. 100%, tengo que ir a por la healer. De hecho. Iría por la hiena, porque hace muchísimo daño, ¿vale? Con ese ataque. Pero es que está en sigilo, o sea que... ya. Ah, cierto, es verdad, esta señora ponía debuffos la arquera. La verdad que me da un poco igual, ¿eh? Me quita precisión y crítico, que eso te puede joder. Pero teniendo en cuenta que realmente mi daño está en las dos primeras posiciones, no atrás, como suele ser normalmente, pues me da un poco igual que me pongan debuffos aquí atrás. No os voy a engañar. Aquí podría transferir horror. Es que tampoco tienen tanto. O les podía bufar el daño. Vale, sí, les voy a bufar el daño y luego se les quito el horror en la siguiente ronda, ¿vale? Les he puesto horror, pero bueno, la idea es quitárselo luego. Y tú ahora sí que vas a pegar. Pero claro, tengo lo mismo de siempre. Hasta que no se le vaya el sigilo a la hiena, esta es un poco más inútil pegarle. Pues creo que voy a seguir curando vida, la verdad. ¿Vale? Ahí está. Me curo vida. Y él no ha ganado sangrado. Hay una probabilidad de que él gane sangrado, ¿vale? De hecho, en teoría lo que pasa es que él tiene que perder más vida de la que le genera un aliado al ponerse sangrado. Pero he tenido suerte las dos veces y no le ha caído sangrado. O sea que básicamente estoy regenerando vida de gratis. Gratis si no tienes en cuenta que tengo que usar un turno para usarla, pero bueno. A ver, aquí le puedo pegar a los tres, aunque haga solo un 40% de daño estabilidad. Pero claro, no me cargaría a nadie. ¿Por qué no me cargo simplemente entonces a la healer? Claro, es mejor. Esa habilidad también mola, ¿ves? Está guay. Un puñetazo, un mecha está guay, pero un pedazo rayo láser que sale ahí del centro también está guay, la verdad. También mola. ¿Cómo pone sangrado un mecha? Esto no tiene sentido. ¿Qué sangrado? ¿Qué dices, juego? ¿Sangrado de qué? En fin. No le puedo pegar a la hiena. Pues voy a bufar al equipo. ¿Por qué? Porque puedo, básicamente. Me vas a pegar a todos. Me da igual. Me pones de bufo. Antes, como solo le había afectado el debuff a estos dos, pensaba que ese ataque le iba a dar solo a los dos de atrás, pero no, le da a los cuatro. Y aquí vamos a quitarle el estrés a todos. O sea que claro, es que, de nuevo, es que la NERF que está haciendo en este equipo, la verdad que nada, solo está haciendo bulto, ¿no? Porque realmente lo que es utilidad no tiene mucha. El flagelante solo está intentando curar a los aliados. Que a ver, que pone buena regeneración de vida, pero ya está. Me vais a poner más sangrado, ¿verdad? Sí. Si resiste, le curaré en la siguiente ronda. Si resiste, claro. Has resistido. Vale, pues una venda. Y ahora vas a pegar a la hiena. Fuera aquí. Crítico de 51, bien hecho. Vale. Ok. Vale, solo nos quedan dos. Creo que es peor la diabla, ¿eh? Porque la de las flechas, en cuanto venga a la segunda posición, ya no va a poder hacer nada. De hecho, le podría quitar el cadáver y así asegurarme de que no haga nada, ¿sabes? Podría hacerlo. Lo voy a hacer, de hecho. Lo mismo debería haberle pegado a la rebelde, o sea, a la diabla. Pero es que prefiero que la arquera esté aquí y tenga que usar un ataque pocho y ya está. Pasa que, claro, ahora no le puedo pegar a nadie. Bueno, tú puedes aprovechar y quitar estrés. En este equipo como que todo el mundo va a su bola, ¿no? O sea, creo que no se puede hacer un equipo con peor sinergia de lo que he hecho.
Es un equipo que no tiene ningún sentido, pero cero. Pero bueno, es lo que hay. Tú vas a tener que pegar un mínimo, a ver si vamos avanzando con el combate. Aunque tiene regeneración la rebelde, o sea que... La diabla, perdón. O sea que no le vas a hacer nada. De nuevo me confundo con el nombre, ¿vale? Ya lo expliqué anteriormente, pero es que este personaje en el Darkest Dungeon 1 se llama Diabla y en el 2 le llaman Rebelde. Entonces pues yo ya me confundo, yo ya no sé cómo llamarle. Da igual cómo le llame porque está muerta, eso sí. Venga, a casa. La verdad que pongo muy buenos críticos el mecha, ¿eh? Se sobrecalienta, eso es cierto. Pero lo que es pegar, pega. Lo que vamos a hacer también es quitar estrés por aquí. Ahí está. Muy bien. No me voy a engañar, me preocupa un poco que están un poco en la mierda en cuanto a vida, ¿no? Aquí puedo curar. Realmente, a ver, puedo curar bastante. Lo que pasa es que necesito que el flagelante esté bajo de vida, que ese es el problema. Que el resto de héroes pierden mucho más vida mucho antes que él. Pero bueno. Vale, le hago un poco de daño. Esta señora intenta irse hacia atrás. ¿Por qué usa la flecha a los pies? O sea, no entiendo eso. Vale que te quieres ir hacia atrás. Y entonces disparas rápidamente el arco. Pero ¿por qué le apuntas a los pies? ¿No puedes hacer el salto e irte hacia atrás pero apuntando hacia el pecho o algo? Que sería más efectivo. No lo sé, pero mira. A casa, ¿ves? Yo te golpeo en el pecho, ¿ves? Así se mata, hombre. Así sí te mueres, no a los pies. A ver, igualmente un puñetazo del mecha a los pies te lo va a destrozar las piernas y al final te vas a morir, ¿vale? Pero... eso es otro asunto, ¿vale? Eso es otro asunto. Lo que importa ahora es... mira cómo se muere el mecha, qué guay. ¿Esto para qué sirve? ¿Una pala? Pues no me ha dado nada bueno, me ha puesto veneno, su puta madre. ¿Cómo envenenas a un mecha? No tiene sentido. Comida. Mete la mano en él, claro, si es una mano de metal. Perfecto, full vida. Diréis, ¿cómo le cura un estofado vida a un mecha? No lo sé, pero me da igual. Sigue la misma lógica de que le puedas poner sangrado o veneno. ¿Quién coño es este tipo? Un arqueologista. ¿Quieres reliquias? No tengo reliquias, pero te puedo dar un kit de arqueología. No lo quieres. Vaya. Pues mira, ¿y si te doy esto? Eso no lo quieres. Si te doy sal, no lo quieres. Vale, ¿quieres reliquias? No tengo reliquias para ti, amigo. Si te doy esto. Vale, eso sí lo quiere. Y me das... me das tecnología antigua. Vale, pues entonces renta cambiarlo, ¿eh? Una reliquia de esta por tecnología antigua sí que renta y bastante. Vale, me ha gustado el intercambio. He perdido algunos objetos probando, pero bueno, está bien. Mira cómo anda el mecha, es increíble, míralo. Va un poco desincronizado, ¿no? A ver, van todos desincronizados porque pues tengo el plugin este que activé de que vayan el doble rápido andando. Pero bueno. Falta aún bastante, ¿eh? Me parece a mí que vamos a tener que abandonar la misión ahora, en serio. Porque no veo que vaya a llegar hasta el final. El mecha va a la mitad de sobrecalentamiento, pero vamos a intentar aguantar mientras tanto. Un montón de armas. Vale. Otro, que no puede ganar sangrado, que eres un mecha. ¿Y cómo que 8 de sangrado? Pero bueno. Pues nada. O sea, ¿cómo? Dices, no, pero es que le pone el sangrado a la tipa que va dentro del mecha. Es imposible, mirad, no hay ningún hueco. ¿Por dónde? Por aquí, por la... Se ha metido la espada aquí, por la ranura de los ojos o algo. No entiendo cómo se mete el sangrado, de verdad. No lo entiendo. Pero vale. Otro bicho de estos muertos. La pala hemos visto que es mala. Y si te uso una antorcha... Ah, sí que sirve, vale. Pierde estrés, interesante saberlo. Una puta serpiente. Pues nada, más veneno. En fin, ha sido el flagelante, o sea que realmente me ha hecho un favor. Porque me interesa que el flagelante esté bajo de vida para poder curar el resto, o sea que... Gracias. Muchas gracias. Más cadáveres aún. Vale, es un obstáculo, vale. Claro, es que, a ver, para el mecha no es un obstáculo, sinceramente. Eso lo puede escalar el mecha. El resto del héroe tal vez no. Aunque también te digo, podrían rodearlo. O sea, ¿qué os costaba venir por aquí? Que sí que es una duna, ¿vale? Que hay un poco de arena y es más incómodo andar y gastan más energía. Pero yo que sé, rodea el puto cuerpo. Tampoco es tan... ¡Hostia puta! Hablando de gigantes. Eso sí que es gigante, ¿vale? Mi mecha es una mierda comparado a este, por lo que veo. Un golem. Bueno, lucha de gigantes. Lucha contra los cabarots, ¿eh? Esto es malo. Recordad que solo hemos luchado una vez contra los cabarots y era un combate jodidillo. O sea que veremos cómo hacemos esto. Lo primero que voy a hacer es activar sufrir para que vaya ganando sangrado el flagelante y así que vaya perdiendo 1 de vida por turno. Porque me parece a mí que voy a necesitarlo, la verdad. Me parece a mí que voy a necesitarlo. Por cierto, me han puesto que no puede pasar la antorcha de 50. Esto no me acuerdo. Creo que lo ponía este enemigo, si no me equivoco, ese efecto.
no me acuerdo, de nuevo solo hemos luchado una vez contra los Kabarots. Pero en este caso me da igual porque la antorcha siempre está a 0. Vale, y aquí vamos a empezar bufando a todos. Ahí está. Muy bien. Me han echado el mecha hacia atrás, que eso me jode. Aquí voy a aprovechar y recolocarlos. Ahí está. He perdido una acción, pero bueno, es lo que hay. Este hombre hacía daño de estrés, si no me equivoco, sí. Bueno, hombre. Bestia rara. ¿Es una máquina esto? ¿Se supone que esto es una máquina? No lo sé, pero... ni idea. Aún así, lo primero sería matar a esta especie de vasija. Luego el bicho este raro, el bicho que grita, ¿vale? El gritón. Y luego el mecha 2.0. Que sinceramente me gusta más el estilo de mi mecha, pero he de decir que el suyo es más grande y más fuerte. Mucho más fuerte, mirad. O sea, tiene hasta definición en los músculos. Es increíble. Pero bueno, nosotros vamos a usar la habilidad de la ronda de preparación. O sea que hace la mitad de daño solo. Pero es mejor que nada. Al menos le pone un bufo. ¿Vale? Ahí está, de más daño. ¿Y tú qué me vas a hacer? Un ataque grupal. Acabas de lanzar al esqueleto que llevas. Acaba de lanzar el puto esqueleto que llevaba encima. ¿Qué cojones? No me esperaba eso, la verdad. O sea, no esperaba que el piloto se sacrificase. Eso nuestro mecha no lo hace, ¿eh? El piloto de nuestro mecha es una puta mierda. El suyo se sacrifica por el equipo. Increíble. Hay diferencia de pilotos aquí, ¿eh? Si perdemos es por la calidad de los pilotos de los mechas, que lo sepáis. Pero bueno, se hará lo que se pueda. Vale, me pones estrés. Me has puesto estrés justo en la persona que me interesa que gane estrés, o sea que gracias. Y tú vas a curar a un aliado. ¿A quién? Al mecha. Porque necesitamos que esté bien. Que esté bien. Ahí está, repara el mecha que se enfrenta al otro. Porque me parece a mí que va a necesitar ayuda, la verdad. Y tú vas a tener que encargarte de la vasija esta rara. Eso, léele unos poemas a la vasija. A ver si se rompe. No sé muy bien cómo, pero tú hazlo. Y me vuelven a dejar las puertas de la muerte. Increíble. O sea, veréis cómo se va a morir en algún momento de estos, ¿eh? Madre, menuda hostia te ha pegado, ¿eh? Menuda hostia te ha pegado, amigo. Yo... En mi barrio eso es pelea, ¿eh? Pero... Oh, iba a decir, primero voy a por el otro, pero lo he esquivado. Vaya. Eso no es bueno. Vale. Ay... Se nos ha muerto, sí. Se nos ha muerto. El primero de muchos héroes lo ha dado todo en servicio para ti. Tienes la opción de retirarte del combate. No. No. Ese mecha tiene que caer. Lo siento, pero yo no me voy, ¿eh? Yo no me voy. Ese mecha tiene que caer. La verdad, no voy a engañar. Me ha dado un poco igual que se haya muerto porque como ya dije anteriormente, probablemente cuando salga la versión 1.0 del mod haya que reiniciar. Entonces... La verdad que si se me muere un héroe, pues no es tanta desgracia, ¿sabes? Si supiese que esta partida es permanente, pues sí que me habría jodido. Además era literalmente un héroe de nivel 1, o sea, era la primera misión en la que lo usaba, o sea que, bueno, pues me da igual. No es lo mismo que un héroe de nivel 6 que se muera. Aún así, esto confirma una cosa y es que vamos a tener que abandonar la misión en cuanto hagamos esto, porque un combate ya no vamos a poder seguir, porque además se nos ha muerto el healer. Nos ha hecho un último regalo de curarnos a todos, pero ya no tenemos healer. Pero este mecha tiene que caer, ¿eh? Este golem... Mecha contra golem. Tenemos... O sea... Vosotros mirad esta maravilla. Tenemos... Una Nerf que te mata lanzándole una mirada intensita a un libro, ¿vale? Enfrentándose a una vasija rara que echa humo. Luego tenemos... Un señor... Un puto payaso. Un guasón, ¿vale? Contra el gritón, ¿vale? El guasón contra el gritón. Y luego tenemos un mecha. Un mecha guapo, la verdad. Contra un pedazo de golem que también era como medio mecha y que su piloto se ha arrojado contra todo el equipo y nos ha jodido. La verdad que es increíble si lo piensas, ¿eh? Por cierto, esta señora no puede pegar. Estupendo, ¿puedes hacer algo? Puede bufar el daño de todos. Bueno, la verdad que no es muy útil eso, pero hazlo. A ver qué remedio. Le pongo horror, pero la verdad que lleguen a 100 de estrés mis héroes, la verdad que es el menor de mis problemas ahora mismo. Porque el combate, lo que he ganado precisamente no está. Necesito... Dejadme pensar un momento. Si pierdo aquí un turno, ¿cuánto daño tiene más con final? 80% de daño. Me voy a cambiar de posición. Voy a perder un turno cambiando de posición porque necesito que esta señora pegue desde atrás para cargarse a la vasija esta. Y tú, pégale al gritón. Nada, no le puede dar al gritón, tú. Le has esquivado ya 2 veces. Grita tanto que no le puede dar ni un puñetazo al mecha. Eso sí, al golem bien que te pega, ¿eh? Mira el mecha, lo acaba de hacer. El golem no, el mecha más bien.
Ah, al final voy a perder el mecha, verás. Verás tú. Bueno, este fuera. Bien, ahí. Muy bien, ahora sí que sí. Y tú vas a usar final contra este. No lo has matado, me cago en... Casi. Casi. ¿Qué hace eso? Oh, oh. Eso preparaba un ataque fuerte, ¿no? Sí, sí, eso hacía un ataque fuerte. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Bien, por fin le das. Uf, nos hemos librado. No por mucho. ¿Vale? ¿Qué hace? Eso me asusta. Ha invocado un bicho. Bueno, este señor tiene miedo. No me extraña. Yo también tendría miedo contra un pedazo de golem, la verdad. ¿Qué hace? Me ha puesto en las puertas de la muerte, vale. Creo que hay que irse, Gana el golem, ya está. Gana el golem. Sí, nos ha ganado el golem. Nuestro mecha es peor que su golem, es lo que hay. Tenemos que irnos. No me lo matéis, no me matéis el mecha. ¡Hijos de vuestra puta madre! Todo... ¡No! ¡Mi mecha! Pero que le ha dado un ataque al corazón. Vale. Vale, ok. Bueno. ¿Podemos irnos, por favor? Madre mía. Consumida, sí, sí. Consumida. Nos han consumido a todos los héroes. En eso tienes razón, amiga. Madre mía, tú. Madre mía, he perdido al mecha. El flagelante me da igual, pero el mecha la verdad que me ha hecho... Me ha jodido, perder al mecha. Era nuevo, tío, era un nuevo héroe. Pues nada. Pues nada. Ha crasheado el juego, ha crasheado el juego. Esto ya es el colmo. Ha crasheado el juego para volver al poblado. ¿Puede pasar algo más? ¿Puede, no sé, toda la partida que se vaya a la mierda? ¿Puedo entrar al juego y que no tenga héroes? ¿Que se me vaya todo el dinero? No sé. ¿Puede pasar algo más, por favor? En fin... ¿El primero ha caído? No, el primero no juego, el primero no. Han caído dos. Han sido dos por uno. Ha sido oferta. Déjanos saborear el sabor de la derrota. No, si ya habíamos subido otra misión, no te preocupes. Vale, y todas las habilidades de quitar estrés son gratis, ¿vale? Y además los héroes que no hagan nada esta semana pierden 10 de estrés en vez de 5. Bueno, pone que ganan más 10, o sea... Pierden más 10, o sea que perderían 15. Bueno. Ahí está. Ahí los tenemos. 2 héroes perdidos. ¿Qué se lo va a hacer? Mi mecha. Me echo de menos el mecha. ¡Otro mecha! Es mentira, solo se murió la piloto. Vale, vale, vale. No se murió. El mecha no lo hemos perdido, solo se ha muerto la piloto. Entonces me da igual. Hemos conseguido otra piloto más competente para nuestro mecha, espero. Mira, esta por lo menos sabe hacer que su mecha no sangre, lo cual... La verdad que no sé cómo te las apañas para que tu mecha sangre, pero ya es un avance. Pero tiene más probabilidad de que nos sorprendan a todos, vaya. Aún así, espero mucho de ti, ¿vale? Amiga Clerinel, espero que seas una buena piloto de mecha. Espero que seas mejor que tu predecesora, lo cual no es muy difícil, pero aún así lo espero. Y tenemos, ojito, vale. Hemos perdido 2 héroes, pero este es un buen día. Porque tengo aquí a la rompescudos. La rompescudos, mi casita, mi personaje favorito. Y eso que es de los que menos he usado del primer Darkest Dungeon. Pero lo poco que lo he usado, me encanta, la verdad. Espero que no le hayan hecho muchos cambios, porque en el modo normal está rota. O lo hayan dejado igual, me parece correctísimo. La verdad. Mira, esto tiene cooldown de 2 turnos solo. El bloqueo, interesante. O sea que ahora es mejor que antes. Estoy leyéndolo por encima, ¿vale? Esta habilidad está nerfeada. No es que esté nerfeada de impalar, realmente es igual que antes. El problema es que igual que antes no sirve, porque en este mod los enemigos tienen más vida. Entonces 2 puntos solo de sangrado es un poco una mierda. A ver, hace un 50% de daño. Está bien para rematar a un enemigo y pegarle al resto también. Pero no es la mejor habilidad del mundo. Aún así, en el primer Darkest Dungeon esta habilidad fuera de la cosecha interminable tampoco era una maravilla, Pero bueno. Esto... Está bien, ¿vale? Pone solo 4 de veneno, pero está bien. Claro, es que el problema es que parece que le han dejado con casi los mismos... Esto le han cambiado esta habilidad, pero el resto parece que están más o menos igual que en el juego base. El problema es que, como digo, en este mod todo el mundo tiene más vida, tanto tus héroes como los enemigos. Entonces, si la habilidad de esta señora hace el mismo daño que en el juego original, realmente la han nerfeado un poco, ¿sabes? Indirectamente. Pero bueno. Esto creo que funciona igual. ¿Antes se acercaba a los enemigos a 2 posiciones? Creo que no. Da igual. Sigue teniendo la habilidad de penetrar armadura, o sea que está bien.
A mí me gusta. Es la rompe escudos. A mí me gusta la rompe escudos, o sea que todo guay. Y tenemos un cazarrecompensas. Vale. No sé si será igual, pero ahora no me voy a poner a investigarlo, ¿vale? Porque deberíamos de estar de luto, pero la verdad que me siento bien. No os voy a engañar. Hemos perdido 2 héroes, me da igual. Tenemos otro piloto de mecha. El flagelante, no pasa nada. Tenemos aquí otro. Tenemos aquí otro listo para sangrar también. De hecho, este ya te viene con la capa sangrada y todo. O sea, este viene más predispuesto aún. O sea, que todo guay. Ahora pondré a los héroes a perder estrés y tal, ¿vale? Le pondré aquí con la pala y tal. De hecho, espérate, eso sí. Esto lo primero. Tú solo vas a perder... La aflicción la vas a perder a base de palas, ¿eh? No vas a tocar otra cosa. Te quedan 80 aún de estrés. Si tienes que llegar hasta 0, bueno, vete preparando porque no lo vas a tener fácil, ¿eh? No lo vas a tener fácil, no. Pero bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Por cierto, he perdido los avalorios, ¿verdad? Claro, he perdido los avalorios de... Los avalorios que llevaban los 2 héroes que se han muerto. No es el fin del mundo. Tampoco te llevamos avalorios espectaculares, la verdad. O sea, llevamos avalorios aquí pochos. O sea que, bueno, es un golpe. O sea, me jode haberlos perdido, pero tampoco es nada del otro mundo. Nos recuperaremos en algún momento. De nuevo, además, esta partida es solo temporal hasta que salga la 1.0, porque después probablemente haya que reiniciar todo el progreso. Bueno, así me gustaría, aunque sea, matar los jefes que ya hay actualmente, ¿vale? Porque luego con la 1.0 meterán nuevos jefes. O sea que ya, me gustaría avanzar aún así. Me da igual si no avanzamos mucho, pero a la vez me gustaría. Pero bueno, ahora sí que sí vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, aunque haya sido un poco pocho. He comentado peor que de costumbre, pero la verdad es que llevaba ya una semana sin grabar nada. Y además que últimamente estoy un poco bajo de ánimos. Aún así, irónicamente, que me hayan partido la cara aquí me sube los ánimos, pero bueno. Aún así, ahora sí que sí, lo dejamos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.